¡Triple! 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 ¡Dime que no estoy soñando! Vanul istediğinizi Peterson kadar geldi. Muy buenas, bienvenidos a este séptimo episodio de Básquet en Mayúsculas. Les habla Carlos Sánchez y una semana más están con nosotros Cristian Gil, Santi Sigar. Buenas tardes, compañeros. Hola Carlos, ¿qué tal? También nos acompaña hoy Miguel Loy, director de Full Basket. Ya lo hice en privado, pero quiero aprovechar para felicitarles, Miguel, por el regreso de la revista con ese excepcional número 19 de Full Basket Magazine. Buenas tardes, Miki. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. No me voy a extender con la presentación de nuestro protagonista de hoy, porque creo que Pedro Martínez es perfectamente conocido por todos. Así que, Pedro, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros. Quería preguntarte antes que nada, bueno, ¿cómo estás pasando el confinamiento en familia? Sabemos que hace unos meses llegaba Tyrion, un perrito a la familia, y eso habrá hecho posible algunos paseos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, bien. Bueno, se está haciendo largo, como a todos, pero bien, lo llevamos bien con la familia y bueno, pues momentos en los cuales pues, te aburres un poco más, pero bueno, pues haciendo otras cosas y bueno, haciendo mucho básquet a nivel individual, ¿no? Viendo partidos y analizando cosas y bueno, pues esperando que se acabe para volver a una cierta normalidad. Están siendo meses muy duros para todos, por la pandemia, muchas pérdidas, y en la familia del Club Baloncesto Gran Canaria también, por el fallecimiento la semana pasada del doctor Pedro Montes de Oca. Le dedicábamos, de hecho, el episodio de la semana pasada de Básquet en Mayúsculas. Y antes de empezar, quería preguntarte, Pedro, tú que has trabajado tantos años con él en el primer equipo, bueno, ¿cuánto de importante era su figura en el día a día? Bueno, la verdad es que ha sido un golpe muy duro y sorprendente porque, bueno, pues él estaba bien de salud y yo ahora hacía, lógicamente desde el final de la temporada pasada que estuve en el club, pues no había vuelto a hablar con él porque cuando jugamos contra Gran Canaria fue en Manresa y él no viajaba con el equipo y no tuve la oportunidad en el partido de vuelta de saludarle y ha sido pues, un disgusto. Y bueno, todo ya has visto la reacción de los jugadores actuales y también jugadores del pasado que tuvieron relación con él. Una persona muy querida, entrañable en toda la vida en el club, que además creo que durante muchísimos años no cobraba, o sea que lo hacía simplemente porque le gustaba, y hablo de muchísimos años que lo hizo pues sin cobrar o cobrando prácticamente una cantidad muy pequeña y bueno, pues evidentemente pues una sorpresa muy, muy grande y un disgusto tremendo porque te digo, una persona muy querida que siempre ayudaba a todo el mundo, que siempre tenía una sonrisa, estos golpes que te da la vida que son duros y más por lo inesperados en este caso. Como es costumbre en Básquet en Mayúsculas, queremos que nuestro colaborador invitado empiece el turno de preguntas. Miki, si quieres. Bueno, es un poco de presión, ¿eh? También, Carlos, esto que me estás... Bueno, no, Pedro, yo quería preguntarte, ahora que la temporada ha terminado ya para Baxi Manresa, ¿cómo se afrontan estas semanas, meses hasta el próximo curso? Es decir, ya no solo a nivel de técnicos, te oía el otro día con Sergio Vegas hablar de los partidos de Euroliga, ¿no? Que estáis revisando, por ejemplo, y viendo cosas tácticas que durante el directo no veis. ¿Cómo se trabaja ya no solo a nivel de entrenador, sino de cara a los jugadores, los que sabéis que en teoría van a seguir la próxima temporada? Aparte de lo que se habla siempre de que se les ha enviado X vídeos físicos y demás, a nivel de táctico, a nivel técnico, ¿se trabaja algo o no? Bueno, ahora vamos a empezar. Esta semana les han estado haciendo a los jugadores que están en Manresa pues todas las PCRs estas, las pruebas estas para ver si han pasado la enfermedad. Asintomáticos han estado todos, pero igual algunos sí que ha pasado la enfermedad, pero ya está, vamos, inmunizado incluso. Y bueno, pues ahora la semana que viene intentaremos, si es posible, porque no todo depende de nosotros, también depende de la instalación, que es una instalación municipal.
si Manresa sale de la fase 0, que parece ser, ¿no? Parece ser que Manresa va a salir, no Barcelona, pero sí Manresa. Entonces nuestra idea es empezar a entrenar con estos jugadores, pues obviamente con las limitaciones, primero porque han estado mucho tiempo parados y luego pues porque seguramente pues no podrán estar todos juntos al mismo tiempo. Y nada, pues son exactamente 2 meses, desde el 14 de marzo que hicimos el último entrenamiento, o sea, 2 meses que no han hecho nada, independiente de la bicicleta que hayan hecho en su casa y abdominales que hayan hecho en su casa, pero eso ahora hay que ir con cuidado y hacer una progresión, empezar muy suave y hacer técnica individual y bueno, pues ir pasando un poco los días, ¿no? Vigilar, no lesionar a nadie, muy importante. Y luego, pues oye, verano largo, porque de alguna manera, entre comillas, las vacaciones físicas y técnicas ya las han hecho, ¿no? En estos 2 meses, ¿no? Entonces ahora pues lo que hay que hacer es, bueno, en el verano no parar ya, no parar y evidentemente entrenar pues a un ritmo diferente, con menos jugadores, más focalizado en la mejora individual y ya te digo, esperamos poder empezar la semana que viene. Cristian. Pero yo quería preguntarte pues un poco tu balance de esta primera temporada en Manresa. Ha habido muchas lesiones y aprovecho para colarte ahí una pregunta que me ha hecho Carlos Martínez de Valencia, que me decía que te preguntara por el tema de los jugadores lesionados, que una vez tú dijiste en una rueda de prensa, yo prefiero pensar que no voy a contar con X jugador y así después puedo contar con él mejor. Me gustaría saber cómo lo has llevado este año en Manresa, sobre todo porque es que ha sido bastante dura las lesiones con el equipo. Sí, y además es duro a nivel económico porque han sido muchas lesiones de gravedad que han obligado al club a tener que fichar jugadores y que no estaban presupuestados y eso lógicamente pues para un club como Manresa pues es un tema preocupante, ¿no? Bueno, hemos tenido mucha desgracia, ¿no? Empezando por Frankie Ferrari, que fue un jugador que yo creo que bueno, pues podía haber hecho una grandísima temporada y lo hemos visto con cuentagotas, 2 lesiones en partidos muy graves, ¿no? Una en la jornada 1 y luego cuando volvió, después de romperse la mano, pues una en el pie y todavía no ha vuelto a jugar, aunque ahora ya está bien. Y bueno, y luego muchas más, ¿no? Ulis Baez se perdió 1 mes y medio, bueno, hemos tenido de todo, ¿no? De todo, muchos jugadores lesionados, bueno, va como va, estos son rachas y no puedes hacer nada. Y un poco ese comentario era de que cuando esto pasa, lo que no puedes hacer es llorar ni levantarte, pues bueno, lo que tienes que hacer es, bueno, ver otros jugadores, lo que ha hecho el club, que ha sido fichar, hemos fichado pues a Zvezkovic, hemos fichado a Mitrovic, fichamos a Didi también, ¿no? O sea, bueno, pues movernos en el mercado lo que pudimos y luego, pues otros jugadores aprovechar la oportunidad que tienen para intentar ayudar al equipo. Yo creo que en este sentido ha ido bien, ¿no? Bueno, se me ha olvidado decir Tulson, ¿no? Que Tulson empezó lesionado y ha jugado un poquito más de la mitad de los partidos que hemos jugado. Bueno, nuestro jugador un poquito referente, ¿no? El jugador más caro y un poquito con más capacidad para anotar, pues ha perdido, bueno, casi la mitad de los partidos, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, ¿no? No lamentarte mucho y en este sentido ese es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Intentar buscar soluciones e intentar competir. Santi. Sí, Pedro, volviendo a la actualidad y a este final de liga tan atípico, ¿no? que hemos tenido, ¿cómo ves tú la opción es que baraja la competición, la Liga Endesa, para terminar con esos 12 equipos en una sede única, cambiando un poco las reglas del juego, ¿no? Por las circunstancias, pero no deja de ser un cambio de reglas del juego? ¿Cómo lo ves tú desde dentro, en cierta medida? Bueno, si hablo desde el punto de vista de Manresa, pues nos han fastidiado un poco porque nos hemos quedado ahí en el corte, digamos, ¿no? que se ha producido y en este sentido pues nos ha perjudicado. Pero bueno, pues hay que entender que el ACB lo que pretende en una situación absolutamente excepcional es acabar la temporada compitiendo y entonces pues lo que ha hecho, pues como dices tú, cambiar las reglas de juego en mitad del partido, ¿no? Pero bueno, pues hay que entenderlo porque está claro que acabar la competición como estaba previsto es imposible
Y entonces pues se ha hecho esto, que es reducir equipos, jugar en una sola sede, a puerta cerrada. Bueno, yo creo que el ACB lo que hace pues está bien, ¿no? Es luchar ante la adversidad y dar una respuesta ante esa adversidad. Ojalá que puedan, porque todavía no es seguro que se pueda jugar. Creo que lo tienen que decidir pronto. Y ojalá bueno, pues será bueno, ¿no? Será bueno para la competición, será bueno para la sociedad, aunque las prioridades yo creo que son otras ahora mismo, no es el deporte, pero sería una buena señal y hasta ahí. Nosotros, pues nada, pues lo veremos como aficionados, esa competición si es que se juega, y lo que esperamos es que con la distancia que tenemos de cara a que empiece la próxima, pues el tema se haya normalizado un poco y que podamos jugar pues con una cierta normalidad, ojalá. Bueno, no recuerdo si alguno de mis compañeros me puede corregir, o el 30 o el 31 de mayo me parece que era la fecha final que se daba la ACB en esa asamblea del día 20 para tomar la decisión. También, y el 25 de mayo para las ligas FEP, ya veremos, también tendremos que hablar a lo largo del verano en algún momento el tema de si el año que viene puede haber una liga andesa con más de 18 equipos. Llegaremos a eso. Como te decíamos fuera de micro, Pedro, también queríamos aprovechar esta tesitura para hacer un poco, bueno, hablar de tu trayectoria desde la perspectiva de la tranquilidad que tenemos ahora con la competición. Preparando la entrevista he visto que al menos 3 de los que estamos aquí no habíamos nacido cuando tú ya cogiste al Juventud, si no me equivoco, en marzo del 90, y además nada más llega sustituyendo a Herb Brown. Con 28 años que creo que tenías, esa temporada se proclaman campeones de la Courage. ¿Cómo viviste aquello que no sé si te dio tiempo pues a celebrarlo, a entender la importancia que tenía? ¿Cómo lo vives ahora también con la perspectiva del tiempo? Bueno, efectivamente ha pasado, pues ya sabes, ¿no? Si no habéis nacido, pues ya sabéis que ha pasado bastante tiempo desde entonces. Bueno, creo que en aquel momento llevaba ya unos cuantos años en La Peña, entrenando sobre todo en categorías inferiores, al junior de La Peña, y lógicamente pues aquello fue una gran alegría, ¿no? Y bueno, pues, evidentemente es un buen recuerdo porque además yo creo que con ese título se empiezan a sentar las bases de la época buena de La Peña. Luego ganaron ligas ACB, se pasó al pabellón olímpico, se jugó la final, que yo creo que ya fue muy meritoria, aquella del triple de Georgievich, y luego se ganó una, ¿no? Que eso para un equipo como Juventud, pues es tocar el cielo, ¿no? Entonces, yo creo que aquella competición, la Courage, aquella temporada, y yo creo que un poco antes ya se había jugado también con Alfred Julve de entrenador una final de la Recopa, que se perdió en la prórroga contra Limoges, y yo creo que bueno, pues estaban empezando a sentar las bases de lo que fue la mejor época de la historia del Juventud, ¿no? Bueno, pues eso, hasta mediados de los 90. Todos esos partidos y, bueno, datos que estamos aprendiendo algunos en estos días, yo sinceramente los estoy valorando mucho. Miki. Yo quería preguntarte, Pedro, evidentemente en 30 años bueno, más de 30 años de carrera hay mucho que contar, pero ¿qué hay del Pedro Martínez que arranca en ese Juventud al Pedro Martínez de ahora? ¿Qué evolución hace de filosofía de juego, de cómo también se adapta a los nuevos tiempos, que evidentemente cada día, cada semana se cambia prácticamente? Claro. ¿Cómo consigues ese proceso de ir adaptándote a los tiempos que corren? Bueno, sí, no me gusta mucho hablar de aquella época porque yo era un desastre como entrenador, ¿no? O sea, el recuerdo que tengo era que bueno, pues que no tenía el nivel y el básquet ha cambiado muchísimo y yo era muy joven, no tenía ninguna experiencia, no tenía prácticamente conocimientos y entonces, pues bueno, pues yo creo que obviamente he evolucionado mucho porque así es el básquet, que es un deporte en constante evolución y ya digo, pues porque no me ha quedado otra, ¿no? Pues casi por una cuestión de supervivencia. ¿Qué queda? Bueno, pues yo espero que queden. Hay cosas que no se pueden cambiar, que no tienen que ver con los conocimientos, que tienen que ver pues un poco con la mentalidad, con los valores, con la perseverancia, con las ganas de mejorar. Y esto yo creo que son las mismas desde el primer momento, porque creo que tienen que ver más con mi personalidad. Pero a nivel de baloncesto y a nivel de conocimientos, pues bueno, hombre, tú sabes
porque eres de la zona, que la Peña es un equipo que toda la vida históricamente ha destacado por jugar contraataque, por jugar rápido, y obviamente pues me gusta más ese tipo de baloncesto que no un baloncesto más de tipo control. Eso yo creo que sigue existiendo, pero luego en todo lo demás el cambio y la evolución a nivel técnico, a nivel táctico, pues es absolutamente brutal. Cristian. Bueno, Pedro, yo quería preguntarte, pues precisamente por eso, ¿no? Son 30 años de carrera, más de 30 años de carrera, y el mundo de los entrenadores es un mundo complicado, ¿no? Es un negocio difícil. Y cuando uno sale de la rueda, pues es difícil o complicado que lo vuelvan a llamar. ¿Cómo haces o cómo has hecho tú para que sigas estando en activo durante 30 años y que sigas estando siempre ahí entre los primeros puestos para dirigir clubes en España? No, ha habido de todo, ¿eh? O sea, en 30 años, obviamente, el camino ha tenido altos y bajos, como no puede ser de otra manera, porque el que diga que está muchos años en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En cualquier ámbito de la vida que sea exigente, en el que sea, ¿eh? Y que diga que siempre toda la trayectoria ha sido cómoda y ha sido buena y ha sido fácil, yo no me lo creo, porque es que es imposible, ¿no? Lo normal es tener altos y bajos. Yo ha habido épocas que no he tenido equipo para entrenar y otras veces he entrenado en la Liga LEP, que no lo digo con ningún desprecio, pero obviamente pues si entrenaba en la Liga LEP es porque no tenía posibilidad de entrenar en la Liga ACB, digamos. Entonces, pues ha habido momentos pues, complicados y entonces ahí, bueno, intentar perseverar y al final pues gente que te ayuda, ¿no? Porque esto, yo si miro atrás en mi carrera, hay muchísima gente que ha apostado por mí o que creyó en mí en momentos a lo mejor en los que era muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y como vosotros sois canarios, conocéis un poco la situación, yo entrené, la primera vez que yo fui a Canarias a entrenar fue a Tenerife, en la Liga LEP, y después de eso, pues me fichó Verdi Pérez, el Gran Canaria, para entrenar en ACB. Aquello fue una apuesta de Verdi Pérez por mí como entrenador, que luego pues a mí me fue muy bien a nivel personal, digamos, ¿no? Porque tuve unos cuantos años primero en Gran Canaria, en la primera etapa, y fue un poco revalorizarme como entrenador, ¿no? Entonces, claro, eso, si no llega a ser por el Gran Canaria, pues seguramente mi carrera hubiera sido muy diferente y hubiera sido peor, ¿no? Entonces, bueno, y esto ha pasado en otros momentos, pues por gente, otro momento que también tuve complicado, pues que me fichó el Acas Bayu Girona, ¿no? Aquí fue Antonio Maceiras, ¿no? Entonces estas personas, ¿no? Que por no hablar hace 30 años, los que sin tener, como he dicho antes yo, los conocimientos y la experiencia suficiente, ¿no? Pues los directivos del Juventud que apostaron por mí, primero para que entrenara un equipo junior que era muy bueno, de los mejor de España o de los mejores de España, y luego para que fuera ayudante y para que fuera primer entrenador, ¿no? Entonces necesitas que se den unas circunstancias determinadas y sobre todo que haya personas que crean, seguramente equivocadamente en muchos casos, que crean que tú eres la persona adecuada, ¿no? Y entonces eso pues realmente no se puede olvidar, ¿no? Santi. Sí, Pedro, yo, vamos, sin riesgo de equivocarme, probablemente seas el entrenador más querido por la afición del Granca. Son muchas temporadas contigo sentado en el banquillo, pero sí me gustaría saber cómo ha evolucionado ese Granca que tú conoces en 2002 al que coges la temporada pasada, compitiendo en Euroliga, tocando techo, aunque los resultados, pues bueno, es una situación complicada porque fue difícil de sobrellevar una temporada en la que además pasó todo lo que podía salir mal. Tú, además, creo que arriesgaste muchísimo viniendo en ese momento. ¿Hasta qué punto ese compromiso tuyo con el Gran Canaria, que te apoyó en esos malos momentos que tú bien comentabas antes, fue decisivo en tu decisión de venir? Bueno, me has preguntado dos cosas diferentes. La diferencia entre el Gran Canaria primero y el último, yo creo que eso se valora poco, porque cuando el Gran Canaria es un club que primero estuvo en la LEP, subió a la CB, luchaba para no descender, clasificarse para la Copa del Rey,
o para los playoffs era, vamos, un éxito increíble, esto con Manolo Hussein, ¿no? de entrenador, y luego pues ha ido creciendo hasta que se jugó pues la final de una Copa de Europa, de la Eurocup, se clasificó en la pista para jugar la Euroliga, o sea, es brutal el camino que se ha hecho y cómo el club ha ido creciendo, esos muy buenos éxitos y el trabajo de muchísima gente, entre comillas, obligó a que el cabildo o el club dieran los pasos pertinentes para crear un pabellón que es top, ¿no? Y esto pues se hizo pues porque el baloncesto estaba teniendo éxito y estaba haciendo las cosas muy bien. Entonces, el éxito y la trayectoria del Gran Canaria, que ahora, pues en los últimos años ha tenido un poquito más de posibilidades económicas, pero siempre ha sido un club muy modesto y muy humilde, es brutal el trabajo que se ha hecho de muchísima gente y yo creo que es un orgullo para todos los que en algún momento hemos formado parte y hemos ayudado con un granito de arena a que eso se produjera, ¿no? Y en la parte referente a lo de la temporada pasada, pues fue primero un momento duro porque yo venía había cesado en Baskonia y no tenía demasiadas ganas de entrenar en ese momento, pero bueno, pues que me llamaron, me dijeron, hostia, estamos en una situación complicada y bueno, pues no lo pensé mucho y desde luego entrené porque era Gran Canaria, si no, no hubiera entrenado y porque eran ya 3 meses y efectivamente, como dices, igual en aquel momento había más que perder que ganar, pero bueno, pues un poco por la identificación, primero con las personas que dirigían el club en ese momento, no más que ahora, y luego también por mi trayectoria y un poquito, no digo que me sintiera en deuda con Gran Canaria, pero bueno, pues cuando un club en el que has estado a gusto y que te sientes identificado, pues te piden ayuda, pues la verdad es que no me lo pensé demasiado. Pero bueno, sí es verdad que tuvo un cierto riesgo, aunque afortunadamente salió todo muy bien. Precisamente de aquella época, Pedro, yo te he escuchado en los últimos meses contar la historia de 2 jugadores y aunque ya las has contado, te voy a pedir que lo hagas otra vez aquí porque los que tenemos a lo mejor más de 25 años, creo que Cristian y yo también hemos hablado de algunos de ellos en los últimos meses, con todos estos quintetos que teníamos que sacar en Twitter. Uno de ellos era Larry Luis, un jugador que en Gran Canaria estuvo, si no me equivoco, una temporada, hizo un temporadón y bueno, cuéntanos un poco cómo llegó a España de tu mano y cómo se fue también del Gran Canaria. Sí, bueno, lo fichamos en Tenerife, en la Liga LEP, y lo fichamos porque no lo conocía nadie, un jugador que había hecho una carrera larga en Japón y era, pues bueno, en aquel momento Japón no era una liga valorada y pues eso, que estaba sin equipo y él era un tío con muy buena mentalidad, muy ambicioso, quería jugar en Europa y miento, años antes de haber ido a Japón había jugado en Chipre y lo habían cortado siendo jovencito, o sea, imagínate cómo estaba la cosa. Entonces él se estaba ganando la vida en Japón, que le pagaban bastante bien, pero claro, estaba fuera de un poco de los focos de los buenos equipos, ¿no? Entonces lo fichamos en Tenerife y me recuerdo que empezamos aquel año la pretemporada en Tenerife y al cabo de una semana nos fuimos a jugar un torneo que nos invitaron a Chile. Y Larry Luis, que estaba en Estados Unidos, para no hacerle venir a Tenerife y de Tenerife ir a Chile a jugar el torneo, fue directamente desde Estados Unidos. O sea, nos encontramos con él allí, ¿no? Y de hecho nos encontramos en el aeropuerto, o sea, porque él nos estaba esperando cuando nosotros llegamos al aeropuerto de Santiago y allí que lo conocimos, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, claro, teníamos dudas, ¿no? Porque de Japón, ¿no? Vete tú a saber, habíamos visto algún vídeo, pero era complicado porque en aquel momento en la liga japonesa los americanos no podían jugar juntos, entonces no jugaba muchos minutos, ¿no? Bueno, se le veían buenas acciones, pero vete tú a saber esa liga. Y entonces nada, jugamos ese torneo en Chile y ya nos quedamos impactados, ¿no? Ya dijimos, joder, vaya jugador que hemos fichado, qué bueno que es, y luego encima con una gran mentalidad, ¿no? Pero hicimos una buena temporada en LEP y, como decía antes, yo fiché por Gran Canaria y entonces, bueno, pues hablando con Verdi Pérez, oye, yo tenía ese año en Tenerife de jugadores extranjeros a Larry Luis y a Sitafa Sabané. Y el base era Patricio Reynés, que, bueno, ninguno había jugado en ACB.
en ese momento, ninguno de los tres, ¿no? Pero los tres eran muy buenos, ¿no? Y yo creía que los tres podían jugar en ACB. Y entonces, cuando hablé con Verdi Pérez, me dice, hombre, joder, o sea, no vamos a fichar a esa pareja de extranjeros, a Sabané y a Larry Lewis para ACB, porque, joder, sí, está un poco justa, ¿no? Y entonces, pues fichamos a Larry Lewis y Sabané se quedó como extranjero, siguió jugando en Tenerife, subieron, y creo que, no sé si un año o 2 años después, lo fichamos también para Gran Canaria. Y Larry Lewis, pues al acabar esa temporada de primera en Gran Canaria en ACB, lo hizo también muy bien, como siempre, lo ha hecho bien en todos los sitios donde ha estado, y entonces él quiso probar en la NBA y no quiso renovar con nosotros, lo cual fue un disgusto bastante grande. Yo lo miré hace un par de meses, me parece que fueron 17 puntos los que hizo aquel año. Tú hace poco eso comentabas que en Japón, como solo podían tener 2 extranjeros y todos los equipos fichaban 3, ni siquiera jugaba mucho, y es muy curioso que un jugador de los 30 a los 32 años pues haga ese recorrido. Y precisamente el otro jugador por el que te quería preguntar era por Tizi, por Patricio Reynés, que al parecer 2 temporadas antes en Menorca ni siquiera era profesional, sino que tenía un trabajo aparte en el aeropuerto y te lo llevaste a Tenerife. Correcto, sí. Yo entrené en Tenerife, en la LEP también, y entonces, pues bueno, ya lo había visto jugar antes en ligas un poquito semiprofesionales, porque Menorca juegan en estas ligas semiprofesionales, siempre juegan contra los equipos catalanes, y le había visto algún partido, pero no lo conocía al detalle, ¿no? Entonces, cuando lo empecé ahí a entrenar en Menorca, pues también fue un impacto, ¿no? Porque era un jugador muy bueno. Y él entonces lo que hacía era que trabajaba la temporada de verano en el aeropuerto de Menorca, porque hay muchos más vuelos que en invierno. Y entonces, pues la pretemporada no la podía hacer, porque la pretemporada empezaba a finales de agosto, y entonces él estaba pues todavía en temporada alta, venía a entrenar solo por las tardes y tal, hasta finales de septiembre. Entonces ya él podía entrenar con normalidad hasta Semana Santa, y en Semana Santa ya volvía a empezar la temporada de verano y volvía a trabajar en el aeropuerto de Menorca, ¿no? Entonces, pues también ya entonces tenía que volver a dejar de entrenar, ya no podía entrenar por las mañanas, aunque creo que también tenían turnos, ¿sabes? Nos adaptábamos un poco. Cuando él tenía trabajo por las tardes, entonces entrenábamos por las mañanas, ¿no? Lo íbamos alternando un poco en función de sus posibilidades, ¿no? Y entonces, pues él, bueno, hacía esto, jugaba en el Menorca y hacía este trabajo, y entonces cuando fiché por Tenerife fue cuando le ofrecí que viniera a Tenerife, y obviamente tuvo que dejar ese trabajo, porque no podía compatibilizarlo, ¿no? Sí, o sea que fue el primer equipo en el que Reynés fue profesional, creo que tenía 32 o 33 años, fue en el Tenerife y después en Gran Canaria. ¿Miki? Antes te preguntaba, Pedro, y voy a hacer un poco de salto, te preguntaba un poco por la evolución en tu trayectoria. Este año es cierto que no es Euroliga, que es Champions, pero es alternar 2 competiciones igual. ¿Cómo de difícil es para un entrenador? Muchas veces hablamos de los jugadores, ¿no? Que si cansancio, riesgo de lesión, que es verdad, pero a nivel de entrenador, por ejemplo, cuando, y abro una pequeña cuña de autopublicidad, ¿no? De cuando entrevistaba a Barzocas hace unos días, me decía que él, claro, hacía muchos años que no se encontraba en una situación de solo tener un partido a la semana, pero que eso le hacía preparar mucho mejor los partidos y creer tener una mayor influencia. Mi pregunta es, si crees que los entrenadores ahora, entre tanto scouting que hay ahora y la facilidad para acceder a vídeos, ¿no?, de los rivales, si cada vez cuesta menos sorprender al rival, y cómo se preparan partidos cuando hay este calendario tan apretado que tenemos. Bueno, yo creo, pues discrepo un poco con respecto a la opinión de Barzocas, desde el respeto, porque yo creo que jugar un partido a la semana es un rollo, y no tengo nada claro que jugando un partido a la semana los equipos que lo hacen estén mejor preparados, ni preparen mejor los partidos, ni que hagan mejor scouting, ni que jueguen mejor. Es más, creo que no lo consiguen, digamos, ¿no? Porque no por más entrenar luego se juega mejor, ¿no? Hay que tener un cierto equilibrio, y entonces es muy importante en la competición jugar partidos, y yo creo que jugar competición europea es bueno para
para los equipos, para los entrenadores, lógicamente. Los jugadores es verdad que están un poco más exigidos físicamente, es verdad, y los entrenadores pues también más exigidos en cuanto a horas de trabajo, porque la preparación de los partidos es más o menos la misma si juegas un partido a la semana que si juegas 2 o si juegas 3, como es el caso de los de Euroliga, ¿no? Pero yo creo que hay que adaptarse y el baloncesto no es como en el fútbol, que los jugadores necesitan más tiempo de recuperación entre partidos. En el básquet eso no es así, y yo creo que está bien jugar esos partidos, y evidentemente pues te obliga a una capacidad de síntesis mayor, a hacer un scouting diferente, pero no porque sea diferente quiere decir que sea peor. Vas más de cara al grano, los jugadores, como pasa siempre, se adaptan a ese scouting un poquito más basándote en 4 o 5 aspectos, y hay que acertar en esos 4 o 5 aspectos, ¿no? Esa es un poco la gracia y el objetivo del entrenador, ¿no? Pero yo creo que jugar un partido a la semana, el problema de jugar una competición europea son los viajes. Es lo que a veces, ¿no? Y más, por ejemplo, desde Gran Canaria, que tiene más distancia, que también lo he vivido varios años, eso es un poco lo que te mata. No el jugar 2 partidos, sino que por culpa de los viajes, aunque la gente que no viaja no se lo cree, cansan mucho, y te condicionan luego los entrenamientos y el tiempo de entrenamiento que pierdes por culpa de los viajes. Pero jugar 2 partidos a la semana es buenísimo, y ya te digo, no creo que los equipos que juegan competición europea se preparan mejor y juegan mejor porque tienen más ritmo y están más preparados que los que juegan solamente un partido a la semana. Cristian. Pedro, la temporada pasada, cuando tú regresaste a Gran Canaria, no recuerdo exactamente qué partido fue, pero dijiste después de un partido que no todo tenía respuesta táctica, que a veces también depende del ánimo de los jugadores. Yo quería preguntarte cómo trabajas tú como técnico la inteligencia emocional de tus pupilos. Sí. Bueno, a lo mejor sí que todo tiene una respuesta táctica. Lo que pasa es que yo no la tengo. O sea, ya me gustaría tener respuestas tácticas a todo, ¿no? Pero que muchas veces no las sé, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, cuando eso pasa, en vez de querer, primero, ni frustrarte porque no tengas una respuesta táctica, ni buscar debajo las piedras, ¿no? Porque a lo mejor en ese proceso te estás perdiendo de cosas más importantes, ¿no? Y entonces yo creo que ahí lo que es muy importante es apoyarse en el equipo, porque ni el entrenador tiene que tener todas las respuestas, que es un poco lo que yo quise decir aquella vez, ni los jugadores deben de esperar que el entrenador les solucione todos los problemas, porque esto no funciona así, ¿no? Entonces lo bueno de esto es que, bueno, pues esto es un deporte de equipo, ¿no? Y las respuestas a las problemáticas no las tiene que dar siempre una misma persona, ¿no? Entonces, pues si un día el entrenador tiene claro qué es lo que se ha de hacer, pues está genial, ¿no? Y muchas veces eso pasa. Pero si alguna vez no pasa y es el equipo, los líderes del equipo, o simplemente los jugadores con experiencia, o simplemente los jugadores desde su punto de vista, los que tienen una respuesta a eso está muy bien. Porque además con eso, aparte de que sales del brete en el que te encuentras, pues también provoca que los jugadores piensen, ¿no? Y que los jugadores también tomen decisiones, y eso está bien, ¿no? Porque los equipos que siempre los jugadores están esperando a que el entrenador les diga cuál es el camino, pues o son equipos de chavalillos, de pibes muy jóvenes que no tienen criterio, que puede pasar, o realmente pues son equipos sin personalidad, ¿no? Entonces hay veces que como entrenadores también hemos de fomentar eso, ¿no? Que los jugadores tomen decisiones y tengan personalidad, y a veces dejándoles un espacio o preguntándoles, eso se consigue, ¿no? En cambio, si tú quieres tener siempre respuestas a todo, aparte de que es muy difícil, les digo, en mi caso es imposible, pues entonces también lo que haces es que los jugadores ya esperan, bueno, tenemos un problema, bueno, pues cuando venga el entrenador que nos diga lo que hay que hacer, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que intentar tener un poquito de equilibrio en eso. ¿Santi? Sí, Pedro, últimamente se está viendo en la ACB muchos entrenadores que están decidiendo pues dar el salto a la NBA como técnicos asistentes, incluso el seleccionador nacional Sergio Scariolo, Fotis Katsikaris, que fue y volvió y ahora mismo está en el Granca. Incluso con Pablo Lasso se ha llegado a rumorear que podía tener interés en probar esa aventura.
¿Te llama a ti la NBA en un futuro? No me considero que esté preparado para eso, la verdad, sinceramente. Me encantaría porque me gusta, y en algún momento, cuando no he tenido trabajo, pues he tenido la posibilidad de ir a ver la pretemporada de algunos equipos. Lo hice hace muchos años con los Spurs y hace poco con los Celtics, y flipé, me lo pasé muy bien, me gustó mucho, pero no es uno de mis objetivos, y no considero que esté preparado para ese trabajo. Al hilo de lo que le respondías, Pedro, ahora a Cristian, hace poco dijiste algo parecido, que es un deporte de equipo y que es imposible trabajar con el ordeno y mando, pero Euli Páez hace apenas una semana, en Básquet en Mayúsculas, nos confesaba que aprendió a leer mejor el juego contigo, por supuesto, y a ser más disciplinado también. Y ya ha dicho varias veces que quiere probarse como entrenador cuando acabe su carrera, y que va a ser una mezcla de todos los que ha tenido, y en concreto de ti. Bueno, te definió como un entrenador estricto, y que esa cualidad él la quería tomar de ti. Entonces, entiendo que es un poco un balance, ¿no? Saber cuándo, como decías antes, preguntarle al jugador, y cuándo, bueno, soy yo el que lleva la pauta del equipo. Claro, porque si además le estás todo el día preguntando al jugador qué es lo que hay que hacer, también vas a perder credibilidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que es innegociable, ¿no? Y ahí hay que ser todo lo estricto que se pueda o que se quiera, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que has de tener muy claro qué parte es esa, ¿no? Y tienes que hacer algo en lo que de verdad lo tengas pensado, que creas que con eso el equipo va a poder funcionar. Y eso, ya te digo, eso es innegociable, ¿no? Y de ahí, bueno, se puede hablar, oye, vamos a hacer esto y tal, pero no sé si os parece bien o os parece mal, eso hay que hacerlo y no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero luego hay zonas grises, zonas en las que es fantástico pues la comunicación y el conseguir el compromiso, y para conseguir el compromiso muchas veces hay que el que lo va a hacer lo tiene que verbalizar, digamos, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues eso es lo que, esa zona gris es la que a mí me interesa para interrelacionar con los jugadores, pero por supuesto que no se puede estar todo el día diciéndoles a los jugadores, oye, ¿tú aquí qué harías? ¿Y a ti qué te parece aquí? Si tú cómo crees que lo podemos hacer, ¿no? Porque ya te digo, eso creo que al final acaba siendo contraproducente, ¿no? Pero en lo que estoy convencido, pues ahí sí que creo que hay que ser todo lo estricto que se pueda, y me alegro que Eulis, que es un jugador que ha entrenado muchos años y que le tengo muchísimo respeto por todo, lo valore como algo positivo, y cuando empiece su carrera de entrenador, que ya sé que lo tiene en la cabeza, aunque creo que todavía le queda un tiempo para jugar, pues que vea que eso es muy importante. Él, como entrenador, cada entrenador tiene que escoger lo que para él es trascendental y es innegociable. Y para unos entrenadores puede ser una cosa y para otros entrenadores puede ser otra. Pero sí que tener cosas que dicen, oye, esto a muerte con ello, yo creo que cada entrenador lo debe de tener. Tú, Pedro, como principal no llevas, como si hacen otros entrenadores, un staff contigo, y también te quería preguntar cómo son esas primeras, no sé si semanas o meses, de, entre comillas, formar o explicar a tus asistentes en un nuevo equipo cómo te gusta trabajar a ti, porque entiendo que un staff, al igual que una estructura de club, gana partidos. Sí. Bueno, es una pregunta muy buena, porque es que yo creo que eso es básico, y cuando cambias de club es una de las cosas en las que como entrenador gastas más energía, y la energía es limitada. No tienes toda la energía que te gustaría, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que más, a mí al menos, más energía y más me quema, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque cada vez que cambias de staff técnico, en el staff técnico se crea como un vocabulario, ¿sabes? Como un vocabulario, como las experiencias vividas. ¿Te acuerdas aquel movimiento que le llamábamos 4 abajo, ¿no? Y hostia, sí, a 4 abajo, que tal. O cuando jugamos aquel partido que lo preparamos de esta manera porque aquí hicimos push en el bloqueo directo, ¿no? Entonces, ese lenguaje, esa experiencia que se crea en el staff técnico es vital, y es trabajo avanzado, o en ejercicios, ¿no? Vamos a hacer tal ejercicio porque lo que buscamos es esto. Si necesitas mucho tiempo para explicarlo, pues es tiempo, estás pidiendo, y yo creo que también energía, ¿no? Entonces,
es un tema muy importante, porque al final de lo que decías, el entrenador, esto es como siempre me gusta decir, es un deporte de equipo en el cual intervienen directivos, jugadores y tal, y staff técnico. Pero hay como un microequipo o un equipo dentro del equipo que es el de los entrenadores, el del staff técnico, ¿no? Y entonces, claro, o sea, si eso tiene que funcionar muy bien, ¿no? Tiene que funcionar muy bien, tiene que haber ahí, no simplemente es hacer lo que dice el primer entrenador, ¿no? Porque eso no funciona. Tienen que proponer cosas, tienen que criticar, llegar a criticar lo que hace el entrenador de cara, o sea, no criticarlo por detrás, no, eso no vale, sino pues decir, oye, hostia, esto no sé si lo hemos hecho bien, tal vez deberíamos de plantearnos hacerlo de una forma diferente, ¿no? Entonces, cuando tienes un staff técnico así, cuando tienes unos ayudantes así, valen su peso en oro, y entonces eso es fundamental. Luego, conocerse como personas. Conocerse como personas es muy importante, porque tú puedes tener unos ayudantes que sean gente súper preparada, que sepan muchísimo baloncesto, que te entiendan perfectamente tu idea de baloncesto, pero resulta que son unos pesimistas y una gente que enseguida se derrotan, que todo lo ven negro, y entonces como tengas unos ayudantes así, estás fastidiado por no decir que estás jodido, porque es muy importante pues estarte rodeado en momentos que seguro que habrá que son de mucha dificultad, pues por gente positiva, por gente optimista, por gente que cuando tú estés un poco ahí hundido porque un resultado te ha venido, pues te dé una palmada en la espalda, que bueno, cuando tú te cruces con un jugador, pues porque a veces pasa, ¿no? Que tienes un problema con un jugador, pues sepa un poquito hacerte bajar de ese momento de dificultad, digamos, ¿no? Entonces, el valor del staff técnico es incalculable. Entonces, cuando estás a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que estás con un staff técnico muy bueno, tienes muy buena química y cambias, pues al principio los echas mucho de menos porque claro, porque no solamente es un vínculo profesional, sino que es un vínculo personal, ¿no? Que realmente, pues dices, hostia, es que yo con estos es que me iba a la luna con ellos, ¿no? Y entonces, cuando los pierdes, hasta que se vuelve a crear ese vínculo, si es que se crea, que a veces no se puede crear, pues es un problema y es bastante, te quema bastante, ¿no? Sobre todo cuando no lo consigues. Precisamente en la entrevista a la que hacía antes alusión Miki en el canal de Sergio Vegas, te escuchaba decir algo bastante parecido de jugadores como Marceliño Huertas, que si además son capaces de crear esa crítica constructiva como timones del equipo, entiendo que también valen su peso en oro. Con tu permiso, Pedro, una última vuelta para no robarte mucho tiempo. La verdad que estamos disfrutando mucho y yo me pasaría la tarde entera. Así que, si te parece bien, Miki. Sí, mira, yo hilando un poco lo que decías, Pedro, de la confianza con el staff, a mí me fascina los tiempos muertos cuando se piden, ¿no? Pues bueno, se hace un poco ahora cada vez más el estilo NBA de que el entrenador sale un poco del banquillo, ¿no? Y se acerca a mitad de pista, algunos más que otros. Pero me fascina ese pequeño corro que hacéis de 4 o 5 segundos, que entiendo que el entrenador es el que escucha un poco las propuestas de los asistentes y en cuestión de 5 o 10 segundos antes de dirigirte a los jugadores tienes que, evidentemente tú tendrás una idea en la cabeza, pero te habrán dicho otras ellos, ese proceso de 5 o 10 segundos, ¿cómo se vive para luego trasladar realmente la información correctamente? Sí, bueno, eso no es simplemente, eso ahora mismo los entrenadores que lo quieren hacer o que lo queremos hacer, eso está un poco como muy acotado, digamos, ¿no? Porque hay un entrenador ayudante que te hace una aportación del ataque, otro es el encargado de la defensa, otro te da un dato, a lo mejor lleva una estadística de los movimientos y tal, ¿no? Otro te recuerda algo del plan de partido, digamos, ¿no? No quiere decir que cada tiempo muerto te digan todo eso. Ellos tienen que saber seleccionar qué es lo que es sustancial en ese momento, digamos. Por eso te decía que es tan importante tener buenos ayudantes, que no es falsa modestia, es que nos hacen buenos, ¿no? Porque que te den la información adecuada, que además,
si los ayudantes, pues desde su posición, tienen un punto más de frialdad que a lo mejor la que tiene el primer entrenador, que está más pendiente del arbitraje, del resultado y tal, pues ellos entonces, claro, te pueden dar, enseñarte una luz o enseñarte un camino que tú en ese momento no estás viendo. Entonces es muy importante. Ya digo, yo creo que, bueno, me gusta hacerlo. En la NBA lo hacen más porque tienen más tiempo, los tiempos muertos son más largos. Más tiempo, sí. Y entonces, claro, entonces eso se pueden permitir. Ahora aquí, bueno, ya desde que se hicieron los 4 cuartos, claro, ahí son 2 minutos, ¿no? Entre cuarto y cuarto, y entonces ahí sí que es un muy buen, son más de 4 o 5 segundos, porque ahí tienes más tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, pues para todo, ¿no? Para cosas del plan de partido, normalmente tú tienes en tu plan de partido el plan A, el plan B y ojalá que el C. A veces sí, o yo, a veces no tenemos plan C, y entonces pues ahí en esos tiempos muertos es el momento para decir, hostia, seguimos con el A, o no, joder, yo creo que tenemos que cambiar, porque nos está yendo mal la defensa que estamos haciendo el bloqueo directo, o en ataque no estamos consiguiendo con estos sistemas, hemos de cambiar de sistema, ¿no? Hemos de cambiar de serie. Ya te digo que lo más difícil de conseguir, o lo más laborioso, es conseguir como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje, y entonces pues no es que te digan, oye, es que nos está yendo mal el plan A y entonces debemos ir al plan B y aquí teníamos el punto 3, no, es simplemente decirle, tenemos que cambiar de jugar puño y tenemos que pasar a jugar cuernos abajo. Simplemente eso, ¿no? Y es la información muy, digamos, masticada, y entonces, bueno, pues ya entonces pues decides, o se decide en grupo, o lo decide el entrenador, si a los jugadores se les dice. También va muy bien, ya que sacas el tema, que es un tema interesante, pues para que los jugadores también hablen entre ellos en ese momento, ¿sabes? O sea, a veces hay equipos que tienen el liderazgo muy marcado, entonces dejar ese espacio para que los jugadores beban un poco de agua, se relajen y tal, y también alguno pueda hablar, digamos, ¿no? Entonces muchas veces pues estás mirando de reojo, y si ves que los jugadores están hablando, pues tú alargas un poquito más ese corrillo que estás haciendo con los entrenadores para dejar que ellos, ¿no? Porque que hablen entre ellos también es positivo. Entonces tú ya entras, ¿no? Bueno, a lo mejor 5 segundos después, cuando ves que han parado de hablar, y entonces pues ya dices lo que creas oportuno. Cristian. Bueno, Pedro, como nos vamos quedando un poco sin tiempo y me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera va un poco en relación al arbitraje, ¿no? Estabas hablando de que muchas veces los entrenadores pues quizás pueden estar un poco más pendientes o menos del arbitraje. Me gustaría saber cómo gestionas tú la incidencia del arbitraje, y también quiero preguntarte si es mito o no el tema de las técnicas. Es decir, si un entrenador no tiene la fórmula mágica, pero sí que puede utilizar el tema de que le piten una técnica en contra a su favor. Lo primero, el arbitraje forma parte del juego. Y mi opinión es que muchas veces los entrenadores perdemos un poco el control porque estamos demasiado pendientes del arbitraje. Y cuando eso pasa, en el 95% de las veces va a acabar siendo negativo, porque te quita atención en lo que realmente depende de ti, ¿no? Pero pasa, o al menos yo reconozco que me pasa. No debería de pasarme tanto, pero pasa. Y sobre lo segundo, pues sí que hay entrenadores, hay entrenadores. Mira, hay uno que se lo he visto hacer 2 veces ya, y es al entrenador que ahora mismo en la Euroliga su equipo iba líder. ¿Sabes quién era? ¿Qué equipo iba líder en la Euroliga? Me lo imagino. ¿Quién? ¿Pablo Lasso? No. Pablo Lasso iba líder en la ACB, en la Euroliga no. Vale. En la Euroliga el líder era el... Ataman. Claro, Ataman. Vale. Muy bien. Pues entonces este entrenador lo que hace es que ya lo he visto hacer 2 veces y creo que conseguirá que se cambie el reglamento. Fíjate lo que te digo. Que es, tú sabes que cuando ahora se pita técnica a un entrenador, sí, es un tiro y el balón para el que lo tenía. ¿Sabes? Un tiro y el balón para el que lo tenía. Entonces, cuando él ve que su equipo pierde un balón y le van a meter una canasta fácil, una bandeja, ¿no? Que se va un jugador solo para meter una bandeja, entonces el tío entra en la pista protestándole a un árbitro. Se mete un paso en la pista. Y entonces el árbitro le pita técnica inmediatamente, se para el juego y evita la canasta de 2. ¿No? Entonces le tiran un tiro libre, se lo meten, le han metido un punto en vez de 2 y entonces defiende 5 contra 5
esa situación. Si le sale bien en esa defensa de 5 contra 5, una acción que iba a recibir 2 puntos, recibe 1, digamos, ¿no? Entonces, para que veas un ejemplo clarísimo de un entrenador que sí que lo hace adrede, que yo se lo he visto hacer 2 veces y creo que acabarán cambiando el reglamento por culpa de esta acción para que si pasen el castigo sea más grande, porque es que, ¿sabes? Aunque la última vez que se lo vi hacer, que fue en el Palau Blaugrana esta temporada, le salió mal. Le salió mal porque le metieron el tiro libre, sacaron de banda y le metieron un triple, ¿sabes? O sea que la acción le costó 4 puntos, ¿no? Y luego el tío, Miguel, ¿te acuerdas? Siguió protestando y lo acabaron echando. Pero su equipo ganó. O sea, y al final yo creo que bueno, la segunda técnica que le pitaron este día no creo que fuera provocada, sino que creo simplemente que protestó demasiado. Perdió los papeles. Perdió los papeles, correcto, ¿no? Entonces, hay veces que eso pasa, ¿no? Hay veces que los entrenadores pueden, digamos, bueno, voy a provocar una técnica para cambiar el arbitraje. Eso a veces en casa te puede salir bien y tal, pero yo no soy demasiado partidario. O sea, a mí cuando me pitan una técnica, normalmente no quiero que me la piten, y ya está, pues te la pitan o porque te has pasado de la raya o porque el árbitro te lo ha creído oportuno, ¿no? Tengo un amigo árbitro que precisamente lo que dice es que cuando tú quieres que te la piten es cuando ellos no te la van a pitar, claro, sino que lo harán después, que esos son los árbitros que saben gestionar bien el partido. Cuando menos te interesa será cuando te la piten. ¿Santi? Claro. Sí, Pedro, digo que en estos 30 años supongo que te habrás encontrado con vestuarios de todo tipo. ¿Cómo controla o cómo gestionas tú, en tu caso, los egos de tus jugadores? Porque muchas veces te encuentras con varias estrellas y supongo que es de lo más complicado, ¿no?, en el trabajo de entrenador. Sí, es lo más difícil. Las relaciones humanas. Es mucho más difícil las relaciones humanas que la táctica, que la técnica. Es mucho más complicado y te da muchos más disgustos y cuando consigues gestionar bien un vestuario, pues también es muy satisfactorio, ¿no? Recuerdo una vez con el Gran Canaria, un jugador, que no voy a decir el nombre, que en la jornada 1, en el Centro Insular de Deportes, en el túnel de vestuarios, que era un túnel que había pues 4 o 5 vestuarios, y había unas macetas muy grandes, ¿no? Unas macetas, macetones allí, ¿no?, que estaban de adorno y tal, ¿no? Y entonces en la media parte de un partido el jugador había jugado muy poco en la primera parte y camino del vestuario tiró ese, que igual pesaba 50 kilos la maceta esa, ¿no? La tiró ahí al suelo todo tirado por el suelo y tal, ¿no? Entonces, pues, y era la jornada 1 y el jugador ya en la primera parte de la jornada 1 ya estaba disconforme con los minutos que estaba jugando, digamos, ¿no? Entonces, claro, gestionar eso, pues hay veces que es con jugadores que es más fácil, otros que es más difícil, ¿no? Porque también hay que entender que en un equipo de baloncesto profesional hay gente que viene de culturas diferentes, el idioma es muy importante, el idioma genera muchos malos entendidos, jugadores que luego tienen unas expectativas determinadas, ¿no? Porque ellos pues vienen pensando, pues al Gran Canaria, o yo al Gran Canaria jugaré 30 minutos y meteré 20 puntos cada partido porque yo soy de otro nivel, ¿no? Entonces, claro, pues esto, cuando un jugador tiene esa mentalidad, pues va a generar problemas, ¿no? Y entonces un poco el que se va a encontrar con esa problemática es todo el equipo, sin duda, pero el que tiene que intentar poner una solución a eso es el entrenador. Y entonces eso a veces pues es, dependiendo de las personas, más o menos conflictivo. También te diría que son casos excepcionales. O sea, normalmente los jugadores son muy buena gente, son gente que quieren que las cosas vayan bien, pero a veces por lo que uno tiene en la cabeza, por la presión que uno tiene y tal, pues se producen situaciones de conflictividad, digamos, ¿no? Pero cuando hablas con ellos, por ejemplo, yo siempre digo una cosa, que en la pretemporada somos todos fantásticos, ¿no? Porque ahí, claro, todo el mundo viene limpio, todo el mundo viene con ilusión, todo el mundo tiene ganas, ¿no? Y eso no quiere decir que se acabe la temporada igual, digamos, ¿no? Ese proceso a veces es destructivo o autodestructivo en este caso, porque acaba destruyendo al equipo, ¿no? Entonces, tener la capacidad de que esa destrucción, pararla, pues muchas veces es la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre el ganar y el perder, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, todo el tiempo que se pueda dedicar a eso, a evitar que eso suceda, es un tiempo que es fundamental.
Pedro, las dos últimas, por un lado hay una que le hago a todo el mundo, me interesa mucho tu opinión especialmente porque si no me equivoco tu formación baloncestística sale de clubes que estaban en colegios. Quería preguntarte un poco por esa relación en nuestro baloncesto, bueno, en España, de lo deportivo, en nuestro caso, nuestro deporte, el baloncesto y lo académico. A mí me interesa especialmente a partir de los 18 años. Si te parece que, bueno, el modelo que tenemos, la relación que tenemos entre los clubes y las universidades es la correcta, si podría ser mejor. ¿Tú qué propondrías en ese sentido? Bueno, no tenemos un buen modelo. No lo tenemos. Primero porque el deporte en los colegios no es importante, desgraciadamente, ¿no? O sea, los jugadores no se forman en los colegios, se forman en los clubs. Y eso tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Que, bueno, pues no es, eso es así, digamos, ¿no? Y la parte más mala que tiene es que los clubs pues son clubs, no tienen nada que ver con la parte formativa de los jugadores, y entonces eso muchas veces choca. Y esto es un problema, ¿no? Es un problema porque los jugadores, pues cuando destacan un poco, pues no pueden dedicarse a los estudios. Este es un tema que no está solucionado, ¿no? No está solucionado. Y entonces lo que provoca es pues que los jugadores tengan que escoger demasiado pronto, sin saber si van a tener un futuro bueno en el mundo del baloncesto. Y también provoca, que esto se lo he oído decir muchas veces a Ito y tiene toda la razón, que los jugadores no se formen académicamente y entonces van a ser luego peores jugadores, digamos, ¿no? Y entonces este es un riesgo muy grande que hay, que yo personalmente siempre me gusta intentar ayudar a que los jugadores, sobre todo los jóvenes, pues puedan compatibilizar el deporte profesional con los estudios, pero hay que reconocer que es muy difícil, ¿no? Porque no está montado para que lo puedan compatibilizar, ¿no? Y es un problema. Ojalá que algún día se pueda solucionar, pero es complicado porque tiene que ver un poco con cómo son las estructuras del deporte en este país, pues que a los jugadores pues nos forma pues la Peña, el Estudiantes, el Madrid, el Barça, ¿no? Son los que los forman, ¿no? En Estados Unidos los que los forman son las universidades y entonces ahí está mucho más fácil, ¿no? que puedan hacer las dos cosas. Sí, pero estoy de acuerdo contigo con que tenemos que hacer algo, nos lo decía, bueno, la semana pasada Imar Ojeda también hablábamos de esto con Pablo Aguilar y con Estela Arroyo y yo creo que es algo que es urgente para la mejora de nuestros jóvenes y que además que también va a redundar en que sean buenos jugadores después, Claro. lo dice siempre Pau Gasol, por ejemplo. La Mira, última... permítame que te interrumpa. Un jugador ejemplar en eso es, que lo tenéis ahí cerca, Javi Beirán. Javi Beirán nunca ha dejado de estudiar, ni cuando jugaba en el Madrid, que era muy jovencito, luego fichó por el Estudiante y luego ya vino a Gran Canaria, luego a Tenerife y ahora otra vez en Gran Canaria, y él siempre ha estudiado, más lento que otros, con más problemas, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo una vez que me decía Javi, no, es que estoy haciendo ahora un curso de caligrafía. O sea, estaba haciendo un curso de caligrafía. Y dices, coño, ¿y para qué te va a servir la caligrafía? Pues para escribir mejor. Bueno, pues muy bien, ¿sabes? O sea, eso seguramente no le va a permitir ninguna salida laboral, pero ya tiene una ocupación, tiene unos horarios, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues con el poco tiempo que tenía, eso lo hizo cuando estaba en mi primera etapa en Gran Canaria, que pues, lo único que podía hacer era un curso de caligrafía, pero bueno, pues luego se fue, hacía cursos de inglés, de estos que eran intensivos en verano, ¿no? Entonces el tener esta mentalidad, pues yo creo que le hace pues ser mejor jugador, y por eso es un jugador que con 22 años jugaba de una manera, con 26 jugaba de otra, y ahora pues con 30 o 32 que tiene juega de otra, porque va mejorando y va progresando, ¿no? Lo mismo que progresa como persona, también lo progresa como jugador. Es un muy buen ejemplo, Javi. Santi, antes creo que te preguntaba por cuánto ha cambiado el Granca como club desde que llegaste. La semana pasada acabo de recordar que Imar Ojeda nos contaba que de hecho tenías un solo asistente, que en ese caso era él. Precisamente de esa época te quiero preguntar por un jugador que, si no me equivoco, después también tuviste en Girona, como es Fran Vázquez, que esta semana ha anunciado que se retira al final de esta temporada. Y bueno, ¿qué recuerdas de aquel Fran primero, después y también un repaso de su carrera, de su histórica carrera en el baloncesto español? Sí, no, en Acasbayu no lo entrené. Yo fui a Acasbayu después. Él está en Acasbayu y de ahí, creo recordar, no sé si ahí va a Unicaja o ya va directamente al Barça, y yo ficho por Acasbayu la temporada siguiente. No, yo lo entrené siendo con 18 años
en Gran Canaria y fue un impacto impresionante, impresionante. Vamos, de hecho, hicimos una temporada buenísima y tuvo mucho que ver. Creó una asociación ahí con Gonzalo Martínez y se entendían perfecto jugando el bloqueo directo y muy bueno. Y después, desgraciadamente, hace poco, la semana pasada, estuve hablando con él a través de WhatsApp y le di para felicitarle por su carrera, una vez ahora que se va a retirar, porque todavía puede jugar estos partidos, y le decía, joder, me hubiera gustado volverte a entrenar y no ha habido manera, ¿no? No ha habido manera. Yo creo que el tío se fue muy arriba, ¿no? Se fue ahí al Barça y tal y no ha habido manera, pero bueno, tengo muy buen recuerdo de él, un chico magnífico, muy humilde, que venía de un pueblo pequeñito. El año de Gran Canaria fue además un año muy dramático para él, porque fue el año que falleció su padre, que falleció relativamente joven, y el chico, pues claro, lo llevó muy mal, porque era muy joven, y bueno, y además fue una agonía un poquito dura para la familia y para él en particular, y bueno, pues un chico, la verdad, que fue muy profesional y lo pasó muy mal, pero luchó para que no le afectara como jugador, y la verdad es que en aquel momento ya se lo agradecí mucho, porque para lo jovencito que fue en aquel momento tuvo una actitud increíble. Recalcaba Aimar precisamente que el fichaje que debería ser titular, que era Pat Burke, no salió del todo bien, y con esto que estás diciendo ahora, más importante su profesionalidad se convirtió pues, en el baluarte o en uno de los baluartes de aquel equipo. Me pide Cristian Paso, creo que tienes una última para cerrar ya, Pedro, antes de la tertulia. Sí, Pedro, tú por méritos propios estás en los libros de historia del Granca, y me gustaría saber si la frase dormir poco, soñar mucho, ¿se te ocurrió sobre la marcha o era una idea que te rondaba la cabeza? O no sé, que nos digas un poco, porque fue bastante... O sea, sí, sí. es Yo bastante... creo que, yo dudo que esa frase sea mía, lo dudo mucho, ¿no? Pero reconozco que no se la había oído a nadie, aquello. Si me dices, ¿a quién se la habías oído? Pues no lo sé, pero dudo que fuera mía, y me salió, bueno, porque fue un año que nos clasificamos para el playoff, o no sé si fue entre playoff de cuartos, la primera vez que ganamos Sí, en un playoff de cuartos, ¿no? fue después del segundo partido de ese Sí. playoff de 2013 con Baskonia, que se venía el Granca de perder, se ganó en el Centro Insular. Hombre, Y se iba a jugar aquel último partido allí Y en Vitoria se había conseguido ese año el paso por primera vez a una semifinal de Copa, ¿no? Sí, también contra Bilbao, sí. Pues yo creo que venía porque, claro, forzamos el desempate y se tenía que jugar 48 horas después, y teníamos el viaje por medio más preparar el partido. Aquel playoff fue mítico porque os cuento una batallita. Perdimos el primer partido sin Ryan Toulson, que estaba lesionado, y perdimos el primer partido en Vitoria, que lo teníamos ganado. Y sí, es verdad. Sobre la bocina de Urtel, ¿no? Sí, que Javi Beirán tiene dos tiros libres quedando 3 segundos o 4 segundos, los falla los dos, y la coge Urtel desde el medio campo, la mete y perdemos de 1. Y entonces 2 días después jugábamos en Las Palmas, y entonces, pues bueno, pues le ganamos en la prórroga. Ganamos en la prórroga y ahí metimos el 1-1, ¿no? Le ganamos en la prórroga con Tibor Place fallando 2 tiros libres con el marcador a 0 para ir a la prórroga. Y entonces, pues ahí fue cuando dije, bueno, no tenemos mucho tiempo y tal, pues bueno, oye, dormir poco y soñar mucho con que podemos ganar, ¿no? Y entonces en el tercer partido, bueno, hicimos una exhibición y ganamos de 9 o 10 puntos allí en Vitoria, que fue la primera vez que el Gran Canaria pues pasaba una eliminatoria de cuartos, ¿no? Bueno, más era un año que habíamos perdido a John Sayer, ¿no? que se retiró a mitad de temporada para irse de ayudante a Duke, y entonces acabamos, bueno, aquel año estaban en aquel equipo, el segundo base era Óscar Alvarado, el alero reserva, pero que cuando el primer partido Toulson no jugó, fue el titular, era Roberto Guerra. Sí. Yo creo que Samu Domínguez aquel año también tuvo estaba por ahí, minutos. sí. Entonces, claro, pues era un equipo que yo creo que es cuando más canteranos ha habido en el club, y encima pues fue una temporada, vamos, buenísima, ¿no? Porque, bueno, eliminar
a un transatlántico como el Baskonia y más con el factor pista a favor, pues bueno, fue una alegría muy grande. Y de ahí venía esa frase, pero vamos, más anecdótica que valiosa. Santi, una última. Sí, Pedro, esta es una pregunta ligerita, pero nos tienes que echar un cable. Porque con motivo del documental de Netflix de Last Dance, pues entre nosotros, a micrófono cerrado, se ha levantado la polémica entre quién es mejor en su mejor momento, o Michael Jordan o LeBron James. Tú como entrenador, ¿a cuál de los dos elegirías si solo pudieras elegir a uno? Yo a Phil Jackson. Porque hay que reconocer que lo de Phil Jackson es muy grande, ¿no? Como la tranquilidad que transmitía y entrenar a esos tíos. Yo creo que esto de las dance, que está muy bien, lo que está demostrando es la tremenda dificultad que tenía entrenar a Michael Jordan. Pero es que estaba Pippen, que tampoco era fácil, como habréis visto en el reportaje, cuando no quiso salir porque la jugada no era para él. Dennis Rodman, que me parece un crack, pero que también con tanto tatuaje y con tantos viajes a Las Vegas y tal, ¿no? Entonces, yo creo que el gran mérito es del entrenador, que dominar a esa gente, ¿no? Que Horace Grant, ¿no? Que tampoco tenía pinta de ser fácil de entrenar, ¿no? O sea que yo creo que el entrenador. Entonces, claro, son épocas diferentes y son los jugadores diferenciales de esa época, digamos, ¿no? Yo siempre he sido muy de Magic Johnson, porque Magic, que era increíble, hacía muy buenos a sus compañeros, ¿no? Entonces Michael Jordan era bueno él porque era imparable, un atleta increíble, con un físico increíble, como LeBron, ¿no? Entonces, bueno, pues LeBron también me gusta mucho porque yo creo que defiende muy duro, porque se sacrifica mucho por el equipo, pero como ya tengo una edad, yo, pues eso, Magic Johnson, y luego, por ejemplo, pues también mucha admiración por Larry Bird, porque Larry Bird era un jugador lento, tenía barriguita, que no saltaba, que casi no hacía, yo creo, no lo recuerdo que hiciera muchos mates, ¿no? Y en cambio, pues gracias al talento, ¿no? Pues entonces yo soy más de esa época, pero bueno, ya te digo, que Phil Jackson. Bueno, Pedro, nosotros ahora nos quedaremos haciendo como siempre una pequeña tertulia. Hemos disfrutado mucho, creo que hablo por los cuatro y también por nuestros espectadores con esta charla. Desearte sobre todo mucha salud, que es lo que hay que desear estos días, y hacer posible que estés entrenando con tu equipo lo antes posible, porque eso será una buena noticia para todos. Bueno, que tengas también algo de vacaciones, si puede ser, y muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer, muy, muy agradable y nada, arriba de ellos. Arriba de ellos. Muchas gracias, Pedro. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Pedro. Bueno, yo no lo iba a decir, pero tengo que decirlo. El año pasado fue mi primero yendo a las ruedas de prensa, como Santi y Cristian saben, del Gran Canaria. Cuando volvió Pedro, me recuerdo a mí mismo algún día, y hoy lo llevo pensando toda la entrevista, con cara de bobo, cayéndoseme la baba y pensando, tío, quítala, si te está cayendo la baba cada vez que Pedro habla, quítala, porque encima aquí que tenemos el vídeo delante, pues va a quedar muy poco profesional. Pero da gusto escucharle, y también siento en esas ruedas de prensa como rara vez nos contaba una milonga. Si no quería responder a algo, sencillamente no lo hacía, pero para los medios ha sido siempre muy cómodo trabajar. Supongo, Carlos, que eso no lo piensas de todos, ¿no? No, corriendo un estúpido velo. Estábamos comentando antes fuera de micrófono los temas un poco para esta tertulia. Vamos a empezar por recordar, por si alguien no lo sabe, no ha sido la actualidad esta semana, que los equipos ACB, todos creo, todos los que van a disputar esa fase final con 2 equipos, han vuelto a la actividad tras las pruebas médicas a todos los jugadores, y con esos protocolos de 3, 4 jugadores en campos de fútbol o en canchas muy separados, algo de balón con un solo asistente cogiéndoles el rebote con los guantes. Y también salía esta semana la noticia de que el Fútbol Club Barcelona y Malcolm Delaney rompían su vinculación. Creo que es el 4º equipo ACB, lo hemos comentado en semanas anteriores, que
que pierde jugadores. También estaba Tony Roten en el Juventud, del Zaragoza, uno de ellos el ex Gran Canaria, DJ Silly, no recuerdo ahora el cuarto equipo. Jason Thompson. Jason Thompson en el Zaragoza, y no recuerdo, me estoy dejando algún otro equipo. Y Clark en San Pablo Burgos. Pues, Miki, te iba a preguntar, empezando por ti, bueno, por la noticia de Delaney, también, bueno, cómo de posible, y aquí ya entramos en el terreno de la especulación con datos, pero especulación al fin y al cabo, ¿ves que vuelva la Liga CB o incluso también la Euroliga? ¿ACB o Delaney? Vamos a empezar por Delaney, venga, sí. No, que a mí me da igual, ¿eh? A mí me da igual. No, vamos a empezar por Delaney, que es la noticia, y después especulamos. Vamos a ver. Hablo en modo opinión. Mi sensación cuando Malcolm Delaney se fue a Estados Unidos es que no iba a volver. Entendiendo lo que él mismo estaba también, creo, expresando en sus redes sociales, que no lo digo en plan crítica. Es decir, a mí no me disgusta que un jugador opine abiertamente en redes sociales, pero cuando estás opinando yo creo que también estás dejando un poco cuál es tu línea de opinión, ¿no? Y mi sensación es que Delaney, todas las noticias que, por decirlo de alguna manera, eran contrarias a una reanudación de la temporada, él las retuiteaba o les daba bola. Es decir, la sensación que él transmitía, quizá por dentro no, pero la que él transmitía era de que él no tenía demasiado interés en que la temporada volviera a empezar. Una vez ocurre eso y una vez la empresa que te está pagando, en este caso un equipo, pero la empresa que te está pagando convoca de nuevo al equipo y tú no acudes a esa llamada, pues evidentemente una de las salidas más fáciles es la rescisión del contrato, ¿no? Yo ahora no voy a entrar en quién tiene más razón que si es el club o es Malcolm. Y para mí, deportivamente hablando, que es lo que me interesa más y lo que me quiero ceñir, el Barça pierde a un jugador diferencial en Europa. Diferencial. No entro a decir si es top 5, si es top 3, si es mejor que este o que el otro. No creo que sea eso, porque depende mucho del rol, de la función, etcétera, ¿no? Pero pierde a un jugador determinante, un jugador que te puede llevar a una Final Four, ni más ni menos, ¿no? Es cierto que el Barça este año tiene muchas piezas que te pueden llevar a una Final Four, pero Delaney, que llega un poco, vamos a decir, de rebote, porque si Tomás Hertel no se lesiona en verano, Malcolm Delaney y la historia del Barcelona nunca hubiera existido, pero una vez tienes esa oportunidad de mercado, pues Delaney era un jugador diferencial. Y la pérdida suya, pues evidentemente es una pérdida deportiva importante. ¿Quiere decir que el Barça con esto se va a acabar el mundo? No. El Barça el verano pasado renovó a Tomás Hertel después de 2 temporadas individualmente hablando brillantes y ahora tiene a Tomás Hertel en sus filas como base titular, que a la gente le gustará más o menos. Yo tampoco soy extra fan de Tomás Hertel, pero estoy convencido de que muchos equipos de Euroliga lo querrían tener como titular, ¿no? O sea que, bueno, yo no voy a meterme en quién tiene razón, si Delaney o el club, el Barça, pero sí que me parece que deportivamente hablando es una pérdida sensible para el Barça. Cristian, Santi, no sé si quieren valorar tanto esa baja de Delaney, muy sensible para el Barça, evidentemente, todo el tema de, bueno, esta situación, como se ha dado en los últimos meses, o relacionarla ya, pues eso, con la posible vuelta o de la Liga CB o de la Euroliga. El Barça pierde un activo muy importante, como lo han hecho también otros equipos. Cristian. Bueno, yo por mi parte, lo único que te puedo decir es que independientemente de si entramos en detalles de, como decía Miguel, de quién tiene la culpa o no, lo que está claro es que por unas razones o por otras, no todos los jugadores tienen la seguridad de que van a saltar a la pista y no van a tener riesgo de contagiarse. Y eso es un poco, pues, una cuestión que creo que la ACB tiene que valorar. El otro día sale una noticia en Estados Unidos que habla de una reunión de Zoom en la que, liderada por LeBron James, en la que hay muchas estrellas de la NBA, Antetokounmpo, Kawhi Leonard y no voy a seguir nombrando, para hablar un poco de cómo van a gestionar o cómo pueden gestionar el regreso a las pistas. Yo creo que aquí en España no se está teniendo en cuenta a los jugadores, independientemente de que te guste más o menos la asociación de jugadores, independientemente de que te guste más o menos Alfonso Reyes, los jugadores no están teniendo voz en esta reanudación.
Lo vimos con Borussi, que aunque ha vuelto a los entrenamientos, tenía sus dudas. Lo hemos visto de una manera o de otra en Delaney, y yo creo que no van a ser los únicos. Y además hay que tener en cuenta que hemos acotado bastante el número de equipos. Es decir, igual si fuera los 18, habría bastantes más jugadores que no querrían. Y públicamente ya te digo yo que no muchos se van a atrever a decirlo, y estoy seguro de que son bastantes más. Ya nos lo decía Pablo Aguilar, nos lo han dicho otros protagonistas que hemos tenido aquí. Los jugadores no están seguros, y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Santi. Sí, yo más allá de la pérdida del Barça, también me ha hecho polvo el Fantasy. Voy a tener que buscar un recambio de lujo para poder reforzar el equipo, ¿no?, en esta vuelta a la competición. Ertel, Santi, Ertel. Urtel, por ejemplo, sí. Urtel, Tomás Ertel. Al contrario que tú, a mí Urtel sí me gustaba mucho, casi tanto o más que un jugador diferente, pero que también ha sido decisivo. De hecho, vimos en directo dos finales de Copa del Rey en las que él tuvo mucho que ver en que se fuera para Barcelona. Pero bueno, aparte de eso, lo que es cierto es que tiene que haber un trasfondo también en su decisión. Está claro que al final el jugador, yo creo que ha podido mucho esa situación de incertidumbre, porque le ha afectado psicológicamente a muchos deportistas. Nosotros durante las últimas semanas, bueno, desde que empezó el confinamiento, hemos hablado con deportistas de todas las disciplinas, y todos encuentran un tema en común, y es que lo que más daño les está haciendo no es el tener que entrenar en sus casas, el no poder salir a la calle, sino el tema de la incertidumbre de no saber cuándo voy a volver a recobrar una normalidad, cuándo voy a poder entrenar, cuándo va a empezar la liga, si se va a reactivar o no. Esa incertidumbre psicológicamente a muchos jugadores les ha afectado, y no descartes para nada que Delaney ante esa situación haya preferido marcarse sus tiempos y decir, señores, yo hasta aquí, cuando esto se solucione, ya veré dónde voy a jugar, porque no va a tener problemas para encontrar equipo. Entonces yo creo que es un poco lo que ha podido influir en su decisión, más allá de los intereses del Barça. Que se lo digan a Fali, a Fali, el del Cádiz, que ya ha dado marcha atrás, y la semana que viene ya está entrenando, Javier Beirán hoy pedía en esa rueda de prensa virtual, la primera que ha dado del Granca, creo que, bueno, en su historia, hay que felicitar desde aquí al club, pedía un seguro para los jugadores que acaben contrato en caso de lesión. Además lo pide Javier Beirán, que si no me equivoco, él tiene contrato para la temporada que viene, Sí. pero efectivamente va a haber jugadores que en caso de lesionarse pongan en riesgo una temporada de las cortas carreras que tienen los jugadores profesionales. Son situaciones que sí, que muchas veces decimos es que son muy afortunados, que ganan mucho dinero. Bueno, ganarán probablemente lo que generan con su baloncesto y con el deporte. Creo que efectivamente estoy de acuerdo con Santi. En España, en nuestro baloncesto, los jugadores están siendo un poco acallados, o no se está teniendo en cuenta todo lo que se debería su voz, porque bueno, eso, hablamos con ellos después a micro cerrado, los que ya no tienen contrato en vigor, y te lo dicen claramente, que tienen miedo, que preferirían estar como el resto de la sociedad en sus casas, salvo las profesiones un poco más esenciales. Y que es verdad luego el debate de está bien que haya... Primero, que las profesiones van a tener que volver, porque la vacuna no parece que vaya a ser se vaya a conseguir en el corto plazo, y que en este caso estamos hablando de ocio y entretenimiento, como es el deporte, y puede ayudar, pero ellos tendrán que decir algo, y no se les está escuchando. Yo no sé, Miki, si quieres decir algo más a este respecto. No, bueno, un poco en la línea vuestra. Ellos también han hablado con jugadores y lógicamente, vuelvo un poco a lo de Delaney. Ellos públicamente no pueden decir del todo su opinión, porque en el fondo son profesionales y están contratados por una empresa, ¿no? Y si la empresa te obliga a algo, bueno, pues tú puedes negarte, evidentemente, pero si te niegas puedes tener una consecuencia, ¿no? Pero yo entiendo a los jugadores. Y es más, lo habéis dicho, no sé si lo decía ahora Cristian o Santi, pero los que no tienen contrato para el año que viene, si te lesionas ahora,
en un partido, si se reanuda, ¿qué ocurre con tu contrato el año que viene? Porque el club puede decir, oye, mira, es que ya no te vamos a renovar. Y puede ser verdad o puede ser que no sea verdad. Bueno, no es sencillo, no es sencillo y también por ponerme un poco en la piel de la CB y de la Euroliga, más allá de el motivo económico de reanudar, porque en el fondo no es tanto acabar la competición en sí, sino es en las pérdidas económicas que eso genera, ¿no? No poder acabarlo. Yo entiendo que se luche por volver, pero que se luche por volver, no solo ya por volver ahora en julio, porque es que en septiembre el virus no se habrá ido y entonces hay que intentar encontrar fórmulas y métodos para seguir con una normalidad conviviendo con lo que tenemos, ¿no? Porque claro, esto es como la gente que dice, no, bueno, pero ahora no volvemos y ya en septiembre ya hablamos. Oiga, el 31 de agosto no es como nosotros que recogemos las sombrillas de la playa y volvemos al trabajo. No, no, el virus no se va a ir. Quizá baja su intensidad, pero el virus en septiembre va a seguir estando desgraciadamente. Entonces habrá que encontrar maneras de más o menos proseguir con la vida que llevamos siempre y a nivel de competiciones de competir con el riesgo de convivir con ello, pero es que habrá que convivir. Y eso no significa que haya que hacer las cosas a lo loco, ni mucho menos. Pero que yo entiendo que las organizaciones, y tú, Carlos, sabes bien que yo estoy en una organización de eventos, pues también intentas salvar tu producto, evidentemente priorizando la salud. Es que yo creo que a nadie le entra en la cabeza que la ACB, la Euroliga, quiera poner en riesgo la salud de alguien, porque sería estúpido pensar en eso. Cristian Santi, ¿quién le pone No, sí, por el cierre? supuesto. Por supuesto, evidentemente la ACB lo que no va a poner es piedra sobre su propio tejado. No va a dejar que los jugadores salgan a jugar sabiendo que se pueden contagiar. Yo creo que eso Claro. es primordial y hay que tenerlo claro y es evidente. Yo creo que poco más se puede añadir a ese tema, Carlos. Creo que ya lo hemos dicho todo. Prácticamente el tema yo sí que creo que los jugadores tendrían que tener un poquito más de voz en la toma de decisiones. No la voz absoluta, porque creo que evidentemente hay que intentar consensuar entre todos, pero sí creo que tendrían que tener un poquito más de peso en eso. Y de resto, pues nada, esperemos que... Yo de todas maneras pienso que si todos siguen esta tesitura, la ACB va a volver. Yo creo que sí, que no va a haber problemas en que vuelva. La ACB ahora mismo está trabajando en ello, en que la seguridad y el tema sanitario sea 100% hermético y en ello están, ¿no? Así A ese respecto, Y luego, a ese respecto parece que Andorra ha ofrecido test para todos los jugadores en el día de hoy. Simplemente no, una de las luego, 10 sedes. Perdona, Miki. No, pero no, que quería decir que aparte de los jugadores que decía Carlos, Cristian, que deben tener más voz, cosa que yo estoy de acuerdo, tampoco olvidemos el colectivo arbitral, porque el sí. colectivo arbitral, vosotros pensad en qué hacen en un partido. En un partido cogen la pelota del jugador, se la pasan, la vuelven a coger, el silbato, cuando un jugador más o menos interactúe con él, pues hay una interacción y un contacto. Bueno, es un colectivo que normalmente no pensamos en ellos, ¿no? Pero que forman parte del juego y que creo que forman mucho más de lo que pensamos, ¿no? A nivel de lo que te digo, del contacto del silbato, bueno, hay varios factores a tener en cuenta también. Por eso digo que es todo muy complejo y que hay que intentar encontrar pues la manera de convivir, ¿no? Sí, no, y además creo que fue Xavi Rabaseda en la semana antes del partido que se iba a haber jugado atrasado a puerta cerrada con Valencia, que dijo Xavi que claro, que parecía que ellos eran inmunes y que él supiera, ningún jugador es inmune, o sea, somos seres humanos como todos los demás, entonces, vale, que vamos a jugar a puerta cerrada, bien, pero ¿quién nos garantiza? Además, en aquella época Valencia venía de unos sitios que estaba más azotado por el virus y aquí todavía no estaba golpeando fuerte. Entonces, yo creo que han primado muchos intereses por encima del de la salud, cuando no debería de haber sido así, pero ha sido así durante todo este tiempo. Y ahora volvemos a lo mismo. ¿Qué prima ahora? ¿La salud o el tema económico, como dice Miki? El tema económico. Si no, Movistar está con la mano puesta para recuperar parte del dinero que tendría que pagar. Hay dudas de cuándo vas a empezar la temporada y lo mismo. ¿Qué vas a coger? ¿La temporada tal cual? ¿La vas a modificar? ¿En qué influye eso para el tema económico de todos los equipos?
es productivo el hecho de que haya 2 equipos más en ACB el año que viene, si ya teníamos el problema de la Euroliga que tenía asfixiados a los equipos que tenían que competir ahí. Es que son muchas cosas, ¿sabes? Aquí se están mirando solo por el dinero y lo demás pues no tiene tanta importancia. Antes de echar el cierre, sí quiero recordar, aunque bueno, era ya Vox Populi, este lunes la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria cerraba en asamblea la cancelación de las competiciones, el cierre de la temporada, y así lo anunciaba. Agradecerte, Miguel, que hayas estado con nosotros, felicitarte de nuevo por ese trabajo con Full Basket, ese número 19 de la revista de Full Basket Magazine. Compartíamos las entrevistas con Tab Sabané, con Maite Cazorla, que son, bueno, 2 de los nuestros, pero la verdad que el número es más que recomendable. Desearte la mayor de las suertes con la web, y eso, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros. Creo que nos lo hemos pasado bien. Sí, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Además, Pedro, yo creo que estoy seguro que se guarda cosas, pero es de los entrenadores que les gusta hablar, ¿no? Y yo siempre digo que los entrenadores que hablan realmente no solo se aprende, porque realmente te enseñan cosas, sino que también te hacen ver el baloncesto de otra forma que quizá nosotros no vemos, ¿no? O que siempre analizamos lo típico, lo más superficial, y a veces sin querer, no con mala fe, pero no pensamos en lo que hay detrás, ¿no? De todo un partido, ¿no? Recuerdo, y ya acabo yo, recuerdo en la Final Four de Vitoria de este 2019, cuando CSKA Moscú gana, Itudis en la rueda de prensa hace un poco un discurso de todo el proceso, ¿no? De cómo desde la pretemporada, cómo construyes la química con el staff, con todo, partido a partido, en los viajes, ¿no? Que nosotros, en el fondo, solo podemos analizar lo que vemos en pista, porque solo vemos eso, no podemos veros todos los entrenamientos ni los viajes, pero que en el fondo, para llegar a, pues eso, a ganar la Euroliga, hay tantas horas, tantas conversaciones, tantas, ¿no? Y yo creo que es lo bonito del deporte, ¿no? El a veces conocer otra cara que en conversaciones así se consigue. Y nada, gracias por lo de la revista, ya te pasaré luego en tu cuenta bancaria las gracias, y nada, que sigáis currando así. El otro día le decía a Carlos que disfruté mucho con la de Imar Ojeda, y que son charlas pues que amenizan un poco este tiempo en el que ya no tenemos baloncesto en la pista, pero al menos pues bueno, pues nos entretenemos con baloncesto fuera de ella. Así que nada, un placer por la invitación, y a seguir currando así. Cristian, Santi, nos vamos quedando sin protagonistas interesantes. A ver qué nos curramos para la próxima semana. Eso. ¿Te quedas congelado, Cristian? No sé. A lo mejor se queda congelado. Solo te podemos decir... No lo vas a saber hasta el final si sale, y si no sale nunca lo sabrás. O sea, solo te podemos decir, Carlos, que estamos trabajando en ello. Ya, pero no te queremos decir más. Me alegro porque estoy harto de hacerlo yo todo. No, fuera de bromas. Ha sido un placer una semana más, lo hemos disfrutado mucho. Estaremos aquí pues desde que tengamos otro invitado interesante y noticias. Este ha sido el 7º episodio de Básquet en Mayúsculas. Un saludo a todos y un abrazo. Hasta luego. Chao. Recibe Marcus Ericsson de 3. Triple. Dime que no estoy soñando. What?